Ricardo Cusano, expresidente de Fede Cámaras, empresario y miembro del Foro Cívico. Bienvenido a Argumentos. Muchísimas gracias y mucho éxito en esta nueva etapa. Gracias por estar con nosotros en un tema tan importante para nuestra sociedad, para nuestro país, como lo es sentarse y negociar para encontrar soluciones. Un diálogo que también es muy criticado, de hecho, tras su presentación en el Palacio de Miraflores y sostener este encuentro con distintos miembros del Foro Cívico, pues así como han saludado desde distintos sectores, pues también llegan las críticas. Señor Cusano, la importancia que tiene el diálogo como herramienta para encontrar soluciones, sobre todo en el contexto en el que vivimos. Bueno, es la mejor forma de hacerlo en un marco de entendimiento, de paz y de sustentabilidad de los acuerdos que se construyan. Creo que es importante quizás resaltar, enmarcar que nuestra presencia en Miraflores no era de negociación, porque como sociedad civil Claro. no somos quienes negociamos, sino quienes proponemos soluciones a los dramas estructurales que tenemos en materia humanitaria, en temas institucionales, en materia económica, obviamente, sindical, cultural, en fin, salud, etcétera, etcétera, Sí. ¿no? Y quién mejor que quien lo siente, padece y de una u otra forma lo lidera también cuando le toca en algunas instituciones que la propia sociedad civil, que por cierto, en el Foro Cívico no nos subrogamos la representación total de la sociedad civil, somos una expresión de la sociedad civil, pero obviamente Que hay recibieron el muchas, llamado muy rápido, ¿no? Para recibimos el asistir a esta llamado muy reunión, rápido, pero asistieron, digamos, algunos sectores. correcto, Tenemos pero en acá todo los caso, firmantes, Movimiento Ciudadano. Encontrar en la cuenta en la red social Twitter del señor Ricardo Cusano. Allí tenemos el pliego que, bueno, por acá lo tenemos impreso, firmado por los sectores ya mencionados, donde se manejan distintos puntos en referencia a la situación humanitaria en Venezuela. ¿Cuál fue la respuesta que recibieron tras pues llevar estas demandas, no? esto creo que es importante. No es la primera vez que en Venezuela, quizás en la dimensión, en Miraflores, la sociedad civil, puede ser la primera vez, pero no es la primera vez que hay encuentros y que hay demandas y que hay solicitudes de soluciones. Pero en todo caso, pareciera que en este momento, la coyuntura, el momento que estamos viviendo, puede permitir que haya decisiones con una celeridad mucho mayor a la que ha habido en el pasado. Los amigos, los representantes, digamos, quien llevan los temas de humanitarios, han planteado que esta acción se construya de la mano, obviamente, del Estado, con las ayudas internacionales y con las vedurías y las garantías de que no va a ser instrumentalizado hacia la política cualquier tipo de ayuda de carácter humanitario. Se habló de derechos humanos, se habló de quienes están privados de libertad y Sí. se considera que es hecho en una situación posiblemente irregular. La respuesta sobre estos temas, Se tomaron notas y sobre todo ya ha habido una segunda reunión ok, de prevista. trabajo que salió de ahí, hubo un compromiso de 48 horas después sentarnos, eso ocurrió ayer, ya se plantearon temas puntuales, cada uno de los sindicalistas, cada uno, en fin, todos los que estuvimos ahí presentes hemos profundizado en los temas. Entenderás que en una hora y media en aquel momento era como muy difícil entrar en profundidad sobre los temas. Ya esto está ocurriendo y cada área está trabajándose, digamos, con los Claro. distintos actores del caso. Lo importante es que ahora esto empieza a tener soluciones. Pero además, no solo es a los problemas coyunturales, sino es soluciones con visión de largo plazo. Y que esto permita al Tribunal En Supremo el TCJ. sea un TCJ que no sea un reparto corporativista político, Ustedes sino que llevarán sea una propuesta incluso de magistrados. también, pero nosotros no es un tema de las propuestas del Foro Cívico de Ok. Magistrados, es que quienes sean electos les sirva al país. ¿Ok? Y que sean electos que tengan características, tengan todos los requerimientos, las condiciones para ser un magistrado. Señor Cusano, sobre el tema económico, usted viene de un trabajo en Fede Cámaras, donde también llevó a cabo encuentros y diálogos con la vicepresidencia de la República. Correcto. Hemos visto en los últimos días, pues, cómo fue saludada la medida, por ejemplo, de la devolución del Sambil de la Correcto. Candelaria a través de los diálogos. Desde el Fede Cámaras se sigue exigiendo, igual que de Consecomercio, pues que este proceso siga. Aunado a ello, también hay un aire en el país, digamos, distintos economistas dicen que no se está debatiendo, que en evidencia hay un crecimiento del 5%. Correcto. E incluso el día de ayer, en el medio de comunicación Bloomberg era citado, vamos a ver si lo podemos ver en nuestra pantalla, el informe de Credit Suisse en referencia a que se estima un crecimiento del 20% de la economía venezolana, si se llegara, en primer lugar, a tener un diálogo positivo con Estados Unidos, que haya Correcto. algún acuerdo en cuanto a la seguridad energética, así como también el impuesto a las grandes transacciones financieras, que nos podría beneficiar. Ahí están las pantallas. Economía venezolana crecerá 20%
en 2022. Y todo esto nos lleva a pensar, Venezuela se está enrumbando pues a crecer. ¿Dónde queda el venezolano? Porque muchas veces se dice, no, Venezuela se arregló, pero la gente siente que de repente, oye, se me va la luz en la casa, no tengo agua, el salario me es insuficiente. ¿Por qué los economistas están hablando de este crecimiento? A ver, son muchas cosas, una respuesta muy Sí, corta que hay que dar. No es que Venezuela se arregló. Venezuela sigue teniendo sus dramas, sus problemas estructurales. Eso no cambia, porque a la persona que se le va la luz en Barquisimeto todos los días, lo vive, lo siente y lo padece. Pero hay mejores condiciones en medio de esos problemas estructurales. ok, Y hay una economía que está creciendo, producto de dinamismo comercial, producto del uso de divisas, digamos, que se mantienen su valor en el tiempo, en fin, una serie de condiciones que se ha dado a lo largo de los últimos tiempos. Obviamente, un informe de estas características, de una entidad con tanta credibilidad, genera expectativas positivas, pero esas expectativas para que se cumplan y sean sustentables en el tiempo, requieren de condiciones jurídicas, de políticas públicas, que claro. si no se le dan, eso puede ocurrir por la inercia que estamos teniendo, por la dinámica, pero después sencillamente se paraliza. Y lo importante es que este crecimiento económico tenga impacto en lo social, que no sea solo y exclusivamente, por ejemplo, para que vuelva la venta de petróleo al occidente, al mundo occidental, que eran nuestros aliados, nuestros socios naturales históricamente. Porque si es exclusivamente para eso y para que el Estado vuelva a tener unos ingresos petroleros, para cometer los errores que se cometieron en el pasado, entonces estaríamos desaprovechando una oportunidad de oro que lamentablemente se genera por la crisis de la guerra en Ucrania. Porque Claro. también tenemos que entender, son situaciones, La dinámica geopolítica las dinámicas pues geopolíticas, es una provoca oportunidad para el cambios. país. Somos una sociedad civil con parcialidades políticas. Somos una sociedad civil que, digamos, una Ese representación, grupo es diverso. es un grupo diverso, pero que lo que busca es que los valores democráticos y republicanos de nuestra Constitución se respeten. Por ejemplo, en el tema de la propiedad privada, se presentaron nuevamente, porque cuando el 27 de enero del 2021 fue la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional, fue consignado Sí. más de 800 propiedades que están en procesos de invasión. O sea, ni siquiera es un tema de los momentos de las expropiaciones, pero expropiaciones que no fueron luego pagadas, sino también problemas entre privados, invasiones de privados a propiedades privadas que las autoridades no hacen absolutamente nada. Entonces, eso también fue presentado y por lo que está ocurriendo en la geopolítica y en Ucrania, ha salido del foco del mundo. Ya no somos el tema de discusión. Entonces, quizás este proceso, desde el punto de vista institucional. Muchas gracias, señor Ricardo Cusano, por estar con nosotros, miembro del Foro Cívico, empresario, expresidente de Fedecámaras. Nos cuenta su experiencia en estos encuentros que se están dando en la actualidad entre el Ejecutivo con diversos sectores de nuestra sociedad civil. Se ha llamado un reformateo del diálogo, donde se espera que cada día se sumen diversos sectores de nuestro país. El propósito, mejorar la situación que enfrenta nuestro país. Gracias.